Cuando hay un problema aquí conmigo y esta cámara, por favor, acérquese al camarógrafo. Hay mucha gente que nos ha escrito, mandándonos fotografías de algunos jóvenes que fueron firmados ayer. Eso es una alegría, para un pueblo se siente orgulloso. Entonces, aquí me están mandando, pero varias fotos, te mandé otra también. Ubaldo Soto, él es de San José de Ocoa y está junto a su padre, Robert Soto, él es de Sabana Larga, de San José de Ocoa. Y parece que entre los seguidores que tenemos esta mañana hay mucha gente que es de esa comunidad. Me han mandado diferentes fotografías, voy a poner las otras dos para que por favor lo mencionemos. A la gente que nos está mandando fotografías de los jóvenes de sus comunidades que fueron firmados ayer. ¡Qué felicidad! Muchísimas felicitaciones nuestras, un gran abrazo para esa familia. A coger la cosa con calma, todas las familias que resultaron con muchachos que estén firmados, para que esos muchachos puedan estar con buen juicio. En este caso, es una familia muy unida, me dicen lo mejor de ellos. Yo espero que no haya ningún inconveniente a todas las familias. Manejen esto, busquen ayuda profesional para que después el muchacho no se desconcentre. Pero yo sé que muchas familias, muchachos han llegado ahí por el esfuerzo de la familia. Yo he visto madres. Conozco un caso de San Pedro de Macorís de una señora que un joven le regaló una casa. Desde apenas lo primero que recibió fue para esa señora y esa señora no era su madre. El asunto es que esa señora, cuando él era niño, muy pobrecito y todo, ella fue que le compró cada tenis que necesitó, cada uniforme, cada guante, cada alimentación, cada desayuno, y él estaba tan agradecido. Me pareció una historia memorable, bellísima. Pues bueno, ahí está, cumplimos con esto. Gracias a la gente que está en sintonía a esta hora de la mañana. En un momentito vamos a conversar sobre derechos de las personas. Este estudio, a ver cómo la población percibe la situación de los derechos y sobre todo qué derechos conoce, cuáles son propios, cuáles son inherentes. Este país, dice una amiga mía periodista, que los periodistas jóvenes que van surgiendo, solo conozcan cuáles son los derechos humanos, ya tendremos otra versión de la historia. Porque hay gente que cree que los seres humanos, como si no hubiese derecho, y le han metido en la cabeza a la gente que hablar de derechos humanos es como una mala palabra, y eso es lo único que puede garantizar, sobre todo en un Estado democrático, son las garantías fundamentales de la gente, porque usted no tiene llave, usted no tiene grandes recursos, usted no está mandando en el poder, necesita que el poder respete sus derechos. Y que la Constitución Dominicana, que es, se cumpla, como se llama la Carta Magna, dice claramente que define al Estado Dominicano o a la República Dominicana como un Estado democrático, en primer lugar, democrático, social y de derechos. Y de derechos fundamental que se conozcan para poder reclamarlo, para poder exigirlo, que no son regalos. Es un derecho que usted tiene constitucionalmente. Pero eso es desde la educación. Imagino que ya luego en la conversación que tendrás, Germán, con los expertos que vienen a tratar sobre este tema, tiene que ver mucho con la educación, con las instituciones públicas y también cómo se fomenta ese tema de derechos aquí en nuestro país. Entonces ese es nuestro próximo tema. Miren, el señor Miguel Cruz, que es el señalado y confeso responsable del asesinato. Sí, un hombre, bueno, Miguel Cruz, de la Mota, que mató, como ustedes recuerdan, al ministro, en ese momento, ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mira, en su despacho de una entrevista a la periodista Nuria Piera. Increíble. Bueno, Nuria se la cantó y yo creo que realmente al final él dice, lo que él argumenta como que fue en defensa propia, increíble los razonamientos que expone. Una historia poco creíble, poco construida, no explica por qué llegó con un arsenal en su vehículo, que pudo haber ocurrido una tragedia mayor, por qué golpeó gente entrando, por qué ese nivel de violencia que expresó, y él ahora resulta que dice que fue que se defendió. Yo no sé quién le animó a dar semejante versión pública de un acontecimiento que lastimó profundamente y que resulta poco creíble. La versión que tiene, a veces la gente cree que diciendo en la prensa algo, pues podrá construir un camino que le conduzca a beneficios en los tribunales, pero la verdad que nefasto. Y quisiera pasar al motín que se originó en la cárcel de Najayo, que dejó 6 personas heridas. Ahí están ustedes mirando algunas de las imágenes para desesperación de la familia. Miren, nosotros tenemos una deuda, nosotros tenemos un problema. Nosotros tenemos una situación grave con los centros penitenciarios del país y eso incluye ya incluso a centros del nuevo modelo. Recuerdo lo que pasó en la provincia de la Altagracia
recientemente, donde encontraron hasta drogas, y tú dices, ¿cómo puede ser? Bueno, porque ahí se ha juntado todo y tenemos un gran retraso. Nosotros, cada vez que se produce esto es un conato que está advirtiendo, que está alertando a las autoridades de este país de que aquí se necesitan recursos y se necesita una política clara en materia penitenciaria que garantice algo de lo que vamos a hablar ahora, derechos. Porque no ganamos nada tener a gente detenida, presa, guardando prisión, viviendo como perros, como bestias, haciendo crímenes desde la cárcel, viviendo en pleno hacinamiento. O sea, cada vez que esto ocurre, nos está recordando, es como una sirena que suena diciendo, ese es un tema pendiente. Y evidentemente, como los presos no votan, no le instalan urnas, piensan en otra cosa, nadie como que se interesa. Pero no olvide que hay presos y hay presos. Aquí hay cantidad de gente, abogados, periodistas, reclamando que en muchos casos donde hay tutumpotes, donde hay exfuncionarios, gente que involucrada en robo de miles de millones de pesos, entonces que hay que cumplir el debido proceso, lo cual es cierto, lo cual es técnicamente cierto, pero eso debe ser de todos, de todos. Y no estamos aquí defendiendo delincuentes, porque no es nuestro papel y no lo haríamos, pero es ante todo reconocer que se trata de seres humanos y deben ser tratados como tales, porque el fin último del encarcelamiento no es que se fuña. No, no para es, nada. Ahí lo vamos a meter 30 años para que pague. Él no va a pagar nunca. El que, por ejemplo, ese que mató a Orlando, no hay manera de que pague. Pero bueno, tampoco se le debe tratar como un animal, porque a fin de cuentas todos podemos estar allí. Cualquiera de nosotros puede estar allí. No, es que eso tiene un fin. Eso tiene un fin, es reeducar, el problema es que reformar. esas personas al final vuelven a la sociedad. Exacto. O sea, si tú tienes a alguien que sale con más rabia que la que entró, tú tienes un problema porque al final del día esa persona vuelve. Pero además mucha gente presa por pequeñas cantidades. A mí me llega siempre al corazón ver a las madres, que son, por lo general son las mujeres, las que salen a reclamar por los hijos, no importa lo que hayan hecho. En los barrios nuestros usted tiene una protesta porque no hay agua y usted va y quien tiene la voz cantante son las mujeres y algunos jóvenes que están detrás. Las mujeres están luchando por el agua, están luchando porque arreglen una calle, ellas son las que se ponen delante y hablan frente a las cámaras. Hemos tenido varios testimonios hoy sobre mujeres hablando de Najayo, donde fueron al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, procurando tener noticias sobre sus hijos. Es inaceptable y es inexcusable la respuesta que le daban a esas madres. Que le digan, vaya a casa del diablo si usted quiere, eso fue lo que le dijo uno de los directores, a buscar información. En los países civilizados, donde se trata a la gente como gente, usted sabe que usted tiene un drama de esta naturaleza, una situación de esa naturaleza, ¿y qué hace? Hacen una lista. Y las autoridades notifican, incluso a los medios de comunicación, y dicen, lamentamos los incidentes ocurridos hoy en el centro penitenciario tal. Los reclusos heridos son fulano, fulana, fulano, fulano y fulano. Lo hacemos público porque ya hemos notificado a sus familiares, se notifica a la familia. Están ingresados en centros y su estado es de tal situación. Eso se hace. Usted no trata a los demás como que no son personas. Yo a veces me quedo pensando qué piensa una persona, qué puede pensar un funcionario del sistema penitenciario que le respondiera a esa madre de esa manera. Si ustedes le dan, los que ven este programa diferido un poco atrás, en la noticia al principio de Johnny Ramírez, ahí teníamos una información que sirvió Telenoticias, donde entrevista a varias madres y hay una señora que dice que esa fue la respuesta que ella tenía. Ella está angustiada y está llorando y dice, yo lo que quiero saber si mi hijo está vivo o muerto. Póngase usted en los zapatos del otro. ¿Qué necesidad tiene el Estado de tener dentro de sí unos seres tan insensibles que no están preparados para bregar ni conciertos? Una persona que da una respuesta de esa naturaleza a una madre que lo que está es buscando legítimamente información sobre su hijo, es una persona que no puede trabajar en ningún lugar. Yo lamento muchísimo, esta es la señora. Esa es la señora. Lamento muchísimo escucharlo con eso y sí quiero mandarle ese dato al director de prisiones, revise. Parte de lo que nos hemos quejado aquí de la anterior administración fue cómo trataban a los presos, que le llevaron comida llena de gusanos. Si bien eso no está ocurriendo, sigue prevaleciendo en algunos estamentos públicos la idea de que el preso no es gente.
Entonces, ese trato a esa señora no hay, yo creo que se avergonzaría quien se lo dijo si se ve a sí mismo, porque tiene familia, está tratando con gente. Alguien así no puede trabajar en un sistema público. Lo podrían poner a trabajar en Duquesa, a recibir camiones de basura o lo que sea, porque ahí no hay sentimientos, ni hay gente y derechos con quien tratar. Y aún ahí tendrá que interactuar con los camioneros, o sea, no puede trabajar con gente. Nosotros terminamos simplemente llamando la atención sobre Perú. Duele muchísimo. El gobierno incluso ha llegado a pedir perdón, pero dice que no renunciará la nueva presidenta peruana. En Perú se ha impuesto un toque de queda prácticamente, estado de emergencia para su capital Lima. Ayer veía yo, porque estaba en el aeropuerto internacional de las Américas, los vuelos habilitados para ir a Perú. Dominicanos y dominicanas, si usted no tiene nada que ir a buscar a Perú por obligación, no coja para Perú ahora. Infórmese. Sí, hay gente que no se informa, hay gente que coge una yola para Puerto Rico y hay una tormenta. Entonces usted se informa cómo está el lugar donde va. Perú está de un modo tristísimo. Sí. La verdad que hemos conversado aquí con una periodista peruana y yo creo que esta semana le vamos a poner atención a Perú, porque la democracia en América Latina es contagiante. La vivimos en etapas parecidas. Aquí vivimos dictaduras juntos, cuando se fueron esos gobiernos fue al mismo tiempo, y ahora estamos viendo cómo algunos gobiernos sufren una especie de guerra de baja intensidad, como decía el presidente respecto a Haití, que fue la que terminó con el gobierno anterior peruano, que ha tenido 5 o 6 gobiernos en los últimos años, o 6 presidentes en poco tiempo. Nosotros tenemos que ir a la pausa. Agradecemos a la gente que está en sintonía. Germán Marte está para la entrevista en este momento sobre los derechos, qué piensan los dominicanos y dominicanas sobre sus derechos. Es el trabajo que hizo la Defensoría del Pueblo, y entonces Germán va a hablar con 2 de sus representantes para que conozcamos de cerca esos resultados. Nos vamos a la pausa, regresamos de una vez. El Día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El Día, 25 años de buen periodismo.